La Edad Media. Presentado por Brigitte Escobar Lucero, Cristian Coyal y Daisy Ortega Vallejo. La Edad Media se desarrolló en el año 476 después de Cristo, el año de la caída del Imperio Romano, hasta el año 1492 después de Cristo, año en el que Colón llegó a América. La Edad Media fue un periodo crucial para el derecho, donde se crearon diferentes tradiciones legales y se establecieron instituciones que sentarían las bases del orden jurídico en Europa. Caída del Imperio Romano. Con la caída del Imperio Romano en Occidente, los invasores bárbaros se encontraron con una civilización avanzada. El Imperio Romano también cayó debido a una combinación tanto de factores internos como externos. Entre estas, las razones principales se encuentran la inestabilidad política, la corrupción, la crisis económica y la división del imperio en Oriente y el Occidente. Los pueblos bárbaros se regían por sus propias leyes, ya que con el tiempo comenzaron a adaptar y codificar elementos del derecho romano, especialmente para regular a los pueblos conquistados. Así nacieron las llamadas leyes romano-bárbaras, que intentaban dar un marco legal a los vencidos basándose en la tradición judicial romana, ya que este proceso de integración fue clave para la creación de un sistema híbrido que combinaba costumbres germánicas y normas romanas, que se practicaban métodos primitivos de resolución de conflictos, como las hordallas o juicios de Dios, donde la culpabilidad o inocencia se determinaba a través de pruebas físicas extremas. El sistema feudal y su impacto jurídico. Tras la disolución del Imperio Carolingio, entre los siglos IX y X, surgió en Europa occidental el sistema feudal. La falta de un gobierno centralizado hizo que los pequeños propietarios entregaran sus tierras a señores poderosos a cambio de protección. Este sistema generó una gran dispersión normativa, ya que cada feudo organizaba su propio conjunto de leyes, siguiendo solo algunas directrices generales. Las relaciones feudales eran complejas y podían ser hereditarias o no, dependiendo de la región. El vasallo, al ser un juramento de fidelidad a su señor, recibía a cambio protección y ciertos beneficios materiales. Sin embargo, también debía cumplir diversas obligaciones, como formar parte de las milicias del señor, aportar dinero en caso de que éste fuera capturado o incluso contribuir a los gastos de su familia. Por ejemplo, cuando casaba a su hija o nombraba caballero a su hijo. El feudalismo tenía raíces tanto en el derecho romano como en el germánico. Por ejemplo, la clientela romana, donde un patrono ofrecía protección a cambio de lealtad, guarda ciertas similitudes con la relación señor-vasallo. Además, en el derecho germánico, la propiedad de la tierra podía dividirse en dominio útil y dominio directo, una idea que se mantuvo en la estructura feudal. Después tenemos el declive del feudalismo y la centralización del poder, que a partir del siglo X, el feudalismo comenzó a decaer por varios factores, entre ellos, la creciente centralización de los reyes, el auge del comercio y la economía monetaria, y el surgimiento de una nueva clase social, la burguesía. Las ciudades ofrecían nuevas oportunidades económicas y sociales, permitiendo a los vasallos liberarse de sus obligaciones feudales. Además, el desarrollo de ejercicios profesionales redujo la necesidad de depender de los señores feudales para defensa militar. Derecho germánico en la Edad Media. El derecho germánico fue el resultado de la fusión entre las costumbres de los pueblos bárbaros y la tradición jurídica romana, ya que estos pueblos, como los godos, un pueblo germánico que desempeñaron un papel crucial en la historia europea medieval. Su sistema jurídico basado en tradiciones y costumbres se caracterizó por ser oral y luego escrito en códigos como el de Eurico. Los burgundios fueron un pueblo germánico que desempeñó un papel crucial en la Europa medieval. Originarios del mar Báltico, se establecieron en la región del Rin y fundaron un reino que se extendió por Francia y Alemania. Los francos, un pueblo germánico originario de la región del Rin, jugaron un papel fundamental en la historia europea medieval, ya que se establecieron en la Galia, o como
hoy es conocida la actual Francia, y fundaron un reino que se extendió por Francia, Alemania, inicialmente se organizaban en estructuras tribales con leyes transmitidas de manera oral. Su sistema legal era primitivo, ya que a diferencia del romano, no tenían una nación clara de propiedad privada. Los visigodos jugaron un papel clave en la transmisión del derecho romano en Hispania. Su conocido Libro de los Jueces, promulgado en el 654, fue un gran esfuerzo por unificar la legislación visigoda y romana, consolidando el principio de territorialidad en la aplicación del derecho. Este código influyó en la legislación española durante siglos, incluso después de la invasión musulmana. Los principios fundamentales. Uno de los principios fundamentales del derecho germánico era el derecho de la primogenitura, que es un principio jurídico que establece que el hijo mayor de una familia tiene derecho a heredar la mayor parte de los bienes y propiedades de sus padres, especialmente los títulos nobiliarios y las tierras. Existía la esclavitud por deudas y la venganza era una práctica común. Si la familia de la víctima no aceptaba una compensación económica, además se aplicaban juicios de Dios, donde los acusados eran sometidos a pruebas de fuego o agua para determinar su inocencia. El derecho carolingio y su influencia en Europa. Con la llegada de los francos, el derecho medieval evolucionó. La dinastía carolingia, encabezada por Carlos Magno, promovió una serie de leyes llamadas capitulaciones, que eran disposiciones legislativas aprobadas por el emperador con la ayuda de sus consejeros. Si bien el derecho seguía siendo personalista, con el tiempo comenzó a adaptar un enfoque más territorial. No obstante, la dispersión normativa continuó, lo que fortaleció el poder de los señores feudales y ralentizó la consolidación de un sistema legal unificado en Europa. El desarrollo del derecho en distintos países europeos. Francia se caracterizó por la convivencia entre el derecho romano y las costumbres locales, ya que con el tiempo estas costumbres se formalizaron en recopilaciones como la de París en el siglo X. Inglaterra. A partir del siglo XII surgió el Common Law, un sistema basado en procedentes judiciales que evolucionó independientemente de las leyes escritas. Italia. La Escuela de Bolonia jugó un papel clave en la revitalización del derecho romano y el estudio del Corpus Juris Civilis. Alemania. Predominaba un derecho consuetudinario basado en las tradiciones de cada tribu, con normas dispersas y un fuerte carácter socializado. España. Durante la Reconquista se desarrollaron los fuertes locales que establecieron normas específicas, ya que esta comunidad en el siglo XIII Alfonso promovió los 7 partidos, una obra jurídica que integraba influencias romanas, visigodas y consecutudinarias. Mi nombre es Brilla Escobar y hoy hablaré sobre las normas que se crearon en la Edad Media. Empezaremos por el derecho canónico. El derecho canónico fue promulgado en 1977, seguido por una revisión en 1983. Este fue un conjunto de normas que regulaban la organización y el funcionamiento de la Iglesia Católica. Sus reglas incluían sobre la moral, el matrimonio y la administración de los sacramentos. La mayor importancia que este tuvo es que ayudó a mantener el orden dentro de la Iglesia y aseguró que sigan las enseñanzas católicas. La siguiente norma son las costumbres y usos locales. Estos eran basados en costumbres locales que se transmitían oralmente y variaban de un lugar hacia otro. Esta se consideró una de las normas sociales más importantes. Cada región tenía sus propias tradiciones y costumbres, que se dictaban cómo se debían comportar las personas en diversas situaciones dentro de la comunidad. Seguimos por los fueros y las cartas públicas. Estos se dieron en la península ibérica.
Se otorgaban fueros, que estos son derechos otorgados a una comunidad, ciudad o grupo. Esto se les dio a ciudades y pueblos para fomentar su desarrollo y autogobierno. Las cartas pueblas, por el contrario, eran documentos que establecían los derechos y deberes de los habitantes en una nueva población. Estos fueron elementos claves en la organización social y legal. Existían fueros municipales, de señoríos, religiosos, entre otros. La Carta Puebla fue un documento que ayudó para fundar nuevas ciudades y a la colonización. Seguimos con la Ley Sálica. La Ley Sálica fue en algunas regiones de Europa. Esta ley regulaba temas sucesorios y de herencia, y también se formó en una parte muy importante que fue la exclusión de las mujeres de la sucesión al trono. Seguimos con la norma de los gremios. Los artesanos y los comerciantes establecieron sus propias normas para regular la práctica de oficios, calidad de productos y las relaciones laborales que tenían entre ellos. También tenemos aquí el Código Justiniano. Este recopiló y organizó el derecho romano. Uno de los más importantes que fue en la Edad Media fue el derecho feudal. Este sistema reguló las relaciones entre señores y vasallos. Así establecieron derechos y obligaciones en el contexto de propiedad, tierra y protección militar. Explicaré un poco sobre los códigos de la Edad Media. Aquí tengo una lista, pero hablaré algunos de ellos. Empezaré por códigos legales. Estos estaban en reinos y territorios que comenzaron a establecer algunos códigos legales escritos que estos ayudaban a regular la vida de los ciudadanos. Les voy a dar un ejemplo. Este sería el Código Justiniano, que sistematizó las leyes romanas. Ahora hablaré un poco sobre el Código de Conducta. Estos códigos se elaboraban sobre la caballería, para regular el comportamiento ideal de los caballeros y que seguiré con los códigos culturales y los religiosos. En la Iglesia se vio muy involucrada, ya que la Iglesia Católica puso normas y códigos de conducta como el reglamento de San Benito. Este guiaba la vida monástica. Y ahora sí hablaremos sobre el Código de Comercio. Entonces, ya que con el crecimiento de las ciudades y el comercio, surgieron diferentes códigos y regulaciones. Ahora pasemos a la ley mercantil. Hablaré algunos aspectos importantes de la ley mercantil. Empezaré por las costumbres y las prácticas. La ley mercantil se basaba en gran medida en las costumbres y prácticas comerciales locales. Eso era muy importante en esa edad. Los tribunales mercantiles son otra parte que estos se establecieron para resolver algunas disputas comerciales donde se aplicaban las normas mercantiles. Otro aspecto importante en esa edad fue los contratos y las obligaciones que se dieron respecto a eso. En estos contratos y obligaciones se crearon la ejecución y la creación de contratos, ya que con esto se podía otorgar obligaciones y muchas cosas más para las partes involucradas en el comercio. Ya en esta época sucedió algo muy importante que fue el comercio internacional. Y este fue de gran ayuda porque facilitó el comercio entre diferentes países y regiones. También hubo un gran impacto en la influencia de la Iglesia. Esta obtuvo un papel muy importante en la regulación del comercio, ya que estableciendo principios morales y con justicia en las transacciones. Ahora vamos a hablar de lo más importante en la Edad Media, que fue la conceptualización de los aportes jurídicos en esa época. En esta época se extendió aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo XV. Este fue un periodo crucial para el desarrollo del pensamiento jurídico en Europa. Durante esta época se produjeron muchos cambios importantes.
varios aportes que estos ayudaron a sentar las bases en el aporte jurídico para lo que hoy en día conocemos como el derecho. Ahora voy a hablar algo, diferentes temas que me parecieron muy importantes. Voy a empezar con la función del derecho romano y el derecho canónico. El derecho romano estuvo a lo largo de la Edad Media. Este fue redescubierto y estudiado. Y hablamos sobre una obra del Justiniano que es el Corpus Iuris Civilis. Eso fue muy importante en esa época. Hablamos del derecho canónico, que fue que la Iglesia Católica desarrolló su propio sistema jurídico. Ahora hablamos sobre las universidades y las enseñanzas del derecho. Esto fue muy importante, la creación de universidades en Europa. Especialmente se posicionó en Bolonia y en París. Esto fue de gran ayuda porque facilitó el estudio sistemático del derecho. Se establecieron muchas cátedras del derecho civil y canónico, y estos ayudaron a promover la investigación y la enseñanza formal de estas diferentes disciplinas. Ahora, de lo que ya habíamos mencionado anteriormente, que fue algo muy importante en esa época, que fue el derecho feudal, porque este sistema dio lugar a un conjunto de normas y prácticas que regulaban las relaciones entre señores y vasallos. Esto se caracterizaba por ser local y consuetudinario y se centraba mucho en la propiedad de la tierra y las obligaciones recíprocas entre las partes. Esto es muy importante en esa época. También hablaremos sobre el desarrollo del derecho. Esto se convirtió en una fuente muy importante porque hablaba mucho sobre las costumbres y prácticas locales que variaban de una región hacia otra. Y esto permitió una mayor adaptación del derecho a la realidad social y cultural de cada comunidad y sociedad en aquella época. El surgimiento del derecho natural fue también muy importante porque filósofos y teólogos medievales, voy a mencionar uno de ellos que fue Santo Tomás de Aquino, alguien muy importante en aquella época. Él comenzó a desarrollar ideas sobre el derecho natural. Él decía que se sostenía existentes normas y principios universales derivados de la naturaleza humana. Esto influyó mucho en el pensamiento jurídico y en la concepción de los derechos humanos. La codificación y sistematización del derecho fue muy importante porque hubo muchos intentos para sistematizar y codificar ciertos aspectos del derecho, como las constituciones, los códigos y entre muchas cosas más. La influencia de la filosofía y la teología fue muy importante, se jugaron un papel muy importante porque el desarrollo del pensamiento jurídico, la búsqueda de la justicia y la moralidad en el derecho se convirtieron en temas centrales en la discusión jurídica. Entonces, todos los aportes que hemos hablado fueron muy importantes para comenzar lo que hoy en día lo conocemos como el derecho.